por favor. Sí. No, bienvenida Amalia a la política, porque ella dice recién que estas cuestiones de la política que estamos debatiendo, debatimos candidatos, debatimos... Bueno, yo lo que le digo también es que este discurso de la antipolítica también hace que la gente... Este programa llega a todas las cocinas, a la cocina de la gente. Es muy popular, Santiago. Yo quiero aprovechar para esto, porque si no nosotros estamos siempre desde el gobierno con el discurso de la antipolítica. Y la política es la única herramienta que va a transformar la vida de la gente. La buena política. Y bueno, yo creo en la buena política, Liliana, por supuesto, porque muchos somos pero honestos. todos dicen lo mismo y así estamos. Bueno, pero muchos somos honestos. Todo el mundo está diciendo que la buena política, que no hay que generalizar. El país fue cada vez peor, estamos peor hace 40 años peor. Debatiendo sobre estas miserias de la política. Y hay muchas cosas para hablar y debatir que la vida cotidiana de la gente, vuelvo a repetir, esto, no nos apartemos de los problemas que la gente tiene y traigámoslos acá a la discusión, porque si no vamos a estar todo el tiempo hablando del pasado, que obviamente a propósito está dado. Cristina hizo un acto en el que mostró, a cada problema le puso un rostro. Muchos de los problemas que ella mostró, ella fue parte de esos problemas. No tengo ninguna duda. Y mostró eso porque no puede mostrar candidatos. La renovación se está dando, verdaderamente. Bueno, si la... Igual, mira, vos decías pasado. Y el tema de la pobreza, de la indigencia, es pasado, es presente y es futuro. Exacto. Es futuro también. Exacto. Si entre todos, por favor, eso. si entre todos no nos ponemos de acuerdo y todos ustedes que tienen el poder de gobernar gracias a nuestro voto, no dejan las mezquindades de lado y se ponen a pensar un proyecto de país a mediano y largo plazo, no salimos más. Pienso en pobreza, pienso en educación, pienso en salud. No se ponen de alguna manera a formar los cimientos de un país de ahora en adelante. Si no se juntan entre todos, no salimos nunca más de ningún lado. 5 minutos, por favor. De forma impositiva. Psicológica y mediáticamente, la elección se gana en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcos, que bueno, la elección se gana a nivel país, pero en esta elección particular, donde está Cristina Kirchner de un lado, un poco lo que decía Facundo también, acá también se dirime qué tipo de peronismo va a haber, si va a seguir habiendo un peronismo hegemónico o puede haber, que sería, digamos, una experiencia inédita en los 72 años del peronismo, un peronismo republicano. ¿Puede encarnarlo Randazzo? Digo, a mí me parece muy bien la palabra que ha tenido en las dos oportunidades, ¿no? Pero hay que ver si el peronismo puede hacer ese ejercicio de convertirse en un partido republicano y ganar así. Mariel, por favor. Sí, y además me parece que, bueno, el desafío justamente de esta elección para el peronismo es esto, ¿no? Es ver cómo puede renovarse si Cristina Kirchner sigue teniendo un desempeño. El peronismo siempre se ha encolumnado detrás de líderes que tienen una importante intención de voto, imagen positiva. Todos sabemos que Cristina era un liderazgo muy cuestionado por muchos de sus propios, pero sin embargo medía 54 puntos, 55 puntos y todos se encolumnaban por detrás, ¿no? Entonces me parece que es parte del desafío. Para que tenemos un candidato peronista, Sí. Ivo. Sí, Ivo, ¿vos estás con Rodríguez A? Yo sigo trabajando, por suerte, con Adolfo, con el equipo técnico, hace 2 años, aprendiendo mucho. Y bueno, desde que irrumpí en política denunciando la impunidad, la inseguridad, hace 2 años y medio, recuerdo algunas caras de aquel monólogo de 15 minutos donde más o menos Corta la bocha. di un diagnóstico muy parecido al que daban muchísima gente. Corta la bocha fue un pedido de justicia. Pero me acuerdo que cuando me preguntaron qué era lo que quería hacer... Así tenés que haber puesto tu agarré movimiento, y Ivo. dije- Corta la bocha, ¿no? Marketinero, y ¿cómo se llama? dije, Partido Popular. Cuando me preguntaron qué era lo que quería hacer, me acuerdo que dije, vayamos a las villas, a los comedores, vayamos a las De cárceles. hecho, vos fuiste. Por supuesto, y fui, voy y seguiré yendo. A leerles el Evangelio criollo, el Martín Fierro, porque hice todo esto que están diciendo muchos, de tratar de sacar a esa gente de esa miseria espiritual, material, cultural en la que se encuentra. Y me acuerdo que muchos de los que están acá y muchos de los periodistas que están en todos lados me crucificaron por eso. O sea, a mí lo que yo veo es una gran hipocresía de todo el mundo, hablar de todo lo que hay que hacer y después cuando hay que hacerlo, cuando hay que ir a meterse en el barro, cuando hay que arremangarse e ir a meterse ahí para tratar de sacar a la gente de ahí, te crucifican. Entonces, yo digo, pucha, ¿no? Qué hipocresía, ¿no? Los argentinos, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dejar de caretearla
y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero Porque la gran a vos grieta- te crucificaron por la foto con el motochorro. ¿Qué hipocresía No, que a él lo política? crucificaron por la... No nos sacó esa periodista. Bueno, pero estás diciendo periodista que nosotros somos caretas. Precisamente, eso era lo que yo estaba predicando. Eso es lo que yo dije que quería hacer. Ir Fotografía ahí de donde está el motochorro. problema, donde está el vago, el delincuente, el adicto, y tratar de sacarlo de ahí. Pero Entonces, perdón, si Ivo, yo ¿no te parece que propongo Vidal hace que la solución es ir ahí y tratar de sacar a la gente de esa miseria espiritual en la que la han metido, porque esa gente no la han educado, no le han enseñado que robar es una vergüenza, y Eso que no para estamos en ganarse el desacuerdo. pan el hombre tiene que trabajar, y que la miseria entra en la casa del Aragán. Y eso es lo que yo le dije a este chabón. Pero perdón, Entonces, Ivo, pero vos no hablás vas a de... No, crucificar, para. no estamos en Porque vos desacuerdo. hablás de... Pero no, Ivo, se tirás perdón, el fardo vos hablás nosotros. de la hipocresía y sumás a los periodistas. No, y pero yo viste- creo que hay una hipocresía política brutal. Perfecto. Porque los hermanos Rodríguez Sacco, los cuales vos formás parte, estuvieron en las antípodas de Cristina Fernández, que mucho contribuyó para que haya muchos pobres en la Argentina, donde la justicia hoy como mínimo nos tendría que decir si Cristina Fernández es una mujer transparente, inocente o es una persona que robó. Bueno, Entonces ustedes, te voy a decir dos cosas. perdón, ustedes políticamente son más hipócritas que nosotros, porque un día están con uno, un día están con otro, un día están con la pero pobreza, un día están con la yo riqueza. Te voy a Es una responder, mezcla brutal. te voy a responder. Ahora le vas a corresponder. Me parece que estamos hablando de un tema mucho más profundo, chicos. Acá, y más allá de las inquietudes personales que tenga cada uno, lo que queremos saber los ciudadanos es qué pasa con el dinero que todo el mundo aporta, dónde va dirigido, qué políticas se toman, qué caminos se encaran para asistir y sacar de una emergencia absoluta a miles de personas que le están pasando mal. Más allá de que uno quiera ir a un del barrio, Martín a Fierro. ayudar y a del Martín Fierro la Déjame Biblia, sí, responder. por favor. Dos cosas te voy a responder. En primer lugar, Sí. los Rodríguez A Sí. son los únicos políticos que hay en el país que sacaron a la gente de la pobreza. Pero hicieron un cambio llamativo, muy raro, pero pará. muy raro. La sacaron con planes que se llaman trabajar. Perfecto. A la gente le hicieron trabajar y con ese trabajo se pudieron comprar Los su casa. felicito. Me Es llama que hay que la ambigüedad. felicitarlos. Es que hay que felicitarlos. Después, los Rodríguez A, desde hace mucho, que tienen la grandeza de tratar de unir al peronismo. ¿Entendés? Entonces, si el modelo, Alberto dijo, bueno, firmemos un pacto, firmemos una serie de... Esa es la palabra, pactos. Perfecto. Y no tenemos que tener pactos. Bueno, ese pacto... Y vas a la vida a decirle que no apoye a la candidata que está procesada por Espera, delito. espera, el espacio espera, de poder espera. en el Senado que tienen desde históricamente hace décadas tienen que tener ser senadores, tener un grupo de senadores y de esa manera sostienen el poder y sostienen la estructura Chacho, del partido. Rodríguez, Igual entiendo el voluntarismo, la buena intención que vos tenés y la comparto, obviamente. Y por otro Yo no- lado, y corta la bocha. Perdón, pero hay como varias cosas de las que estamos hablando. Una es del país real que tenemos y de los problemas económicos que Ese es tenemos. el que me interesa a mí. Esa es una cosa... Es lo único que me interesa a mí. Otra cosa es la dimensión ética y la cuestión de la corrupción. Que es difícil un poco, Facundo, debatir el tema de cuál es la dimensión ética y qué es lo que queremos nosotros los argentinos sobre la clase dirigente en lo político y si queremos políticos que no sean corruptos, con todos los corruptos sueltos, ¿no? Hay que animemos a ser Hay una cosa que la exigentes. gente dice, bueno, todo muy lindo, pero ¿sabes qué? Por decir un ejemplo que no sea Menem lo condenaron hace 5 días por el La tema vergüenza mayor de la fabricaciones elección, militares. el peronismo de La Rioja unificado para que Menem, que no va a las sesiones Pero bueno, porque ya está grande, vuelva a ser senador. Vergüenza nacional. Bueno, pero la digo, vergüenza de esta eso por elección un lado. es eso. Por otro lado, la otra dimensión de debatir sobre el proyecto neoliberal, bla, 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 bla. Cuando vos estás hablando, por ejemplo, Gustavo, acerca de los oligarcas que se benefician con el modelo neoliberal, tenés que recordar que el modelo que propuso Cristina Kirchner benefició al sector financiero como uno de los sectores más El que más importantes. Fue uno en la cúpula, el que más no sé si era creció. el 1, 2 o 3 de los que más creció del puedo- modelo. No, es el que más creció. Y por otro lado, el país que creció supuestamente, porque tuvimos, como lo explicaba recién Liliana, es uno de los países más atrasados en infraestructura. Entonces, si tuvimos un montón de ingresos de capitales, si tuvimos la posibilidad de tener una commodity como la soja, que en ese momento valía lo que valía, y no hicimos rutas, y no hicimos hospitales, y para meternos con los trenes Y el tuvimos que petróleo esperar que también. se choque un tren en 11,
Déjame de joder. No, yo te o sea, contesto. no sé yo qué te es el contesto. modelo. Sí, se redistribuyó la riqueza, se ¿Qué? generó... ¿Se crearon o no se crearon millones de puestos de trabajo? No. 3 años sin generar empleo, duplicaron la plata. Acá está que dice que sí. A ver, acá está uno que yo tengo que me dice que sí. Sí, la tesis es económica. Yo sé que el 70% de los que está acá son antikirchneristas furiosos. No hay ningún problema. No, anticorruptivos somos. No hablemos antikirchneristas. con datos de la realidad. Sí, Somos se crearon, anticorruptivos, no se antikirchneristas. crearon Señor, sí. millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque llegaste con una desocupación plena del 25%, que era brutal. Recordemos Pero el llegaste cuando estaba 2003. incendiada la y casa. se generó... Con se todo generó arreglado llegaron. no. 15.000 millones de dólares por año lo tiraron a la basura. Público, aumentaste el déficit fiscal, el gasto público sueco tenemos. Se generaron ¿cuántos millones de empleo? Sí, se generó Lo un dice empleo. ahora uno que está Pero con no, randazo. No, le falta una parte de la pero historia. déjelo terminar. Pero es que está lloviendo, le falta una parte de la historia No, ustedes llegaron cuando estaba todo solucionado. A partir de la semana que viene se Julia, programa con la mascota. Mascotel, tratales kids. A ver, adelante. Adelante, señor. Se redujo la Bien por deuda la baña y externa. Nilsen. Se Sí, redujo señor. la Bien deuda por la baña y Falta una Nilsen. parte de la historia. Se Y redujo entregaron la deuda con el externa y se amplió la deuda 28% Se de redujo la deuda pobreza, 29% de pobreza. Señores, No, pero por señores, favor, No me por dejan favor. hablar, no me dejan hablar. Está todo bárbaro, no me dejan hablar. Hagan lo que hable, quieran. hable, Mirá, hable. ¿sabes qué pasa? No, pero no te olvides de la ustedes parte de la desprecian historia. a millones de argentinos No, que le agradecen no, al kirchnerismo no, el no. haberle Desprecian a dado los un argentinos. montón de cosas. Por favor, yo reconozco, Dale, María Nicolás, por Julia, que hay cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, ¿Cuáles? en materia de política económica interna, se concentró con los grandes supermercados en lugar de reponerse instancias similares a lo que ¿Qué podría autocrítica ser es la esa? Junta de Carnes o la Junta de Granos. Dale, digamos que la han sido Financiero, cuenta. a pesar de las grandes reformas que se hicieron, como por ejemplo la reestructuración de la deuda externa y la redistribución del ingreso, no se llevó adelante una profunda reforma del sistema financiero. Ahora, ¿Quién una compró cosa el es terreno lo que de no, Néstor? una cosa es lo que no se hizo porque había que encarar cantidad de reformas y otra cosa es desconocer todo lo que se hizo como hace la mayoría. Labaña, que fue un buen ministro de Economía, también lo fue durante 2 años con Néstor Kirchner y el Sí, presidente... pero ¿quién te está diciendo escucha, que no? el presidente de la Pero te olvidaste renegociación... de mencionar que el presidente de la ustedes llegaron cuando Déjame les terminar de arregló hablar. todo. El presidente de la renegociación de la deuda fue Néstor Kirchner, no fue Eduardo Duhalde. Y el presidente que impulsó la posibilidad de retomar los juicios a los genocidas también fue Néstor Kirchner. Voy con una frase simplista, que muchos me pueden criticar por ¿Cuál? tratar de poner un ejemplo simplista. A mí me parece que lo que sucedió es como si en una familia de pronto al padre de familia, al sostén de familia, madre de la familia, lo que fuere, lo ascienden y le empieza a ir muy bien durante un periodo de tiempo y con ese dinero decide irse todos los años de vacaciones 2 o 3 veces a Miami y no arregla las cañerías, no arregla la casa, no arregla el techo y luego pierde ese empleo y la casa se le viene abajo. Que nosotros, con lo que se ha logrado, seamos uno de los países que tiene, hoy tenemos el tema del accidente en Mendoza, como todos los años. Tremendo. Todos los años Una pasa barbaridad. algo. Tremendo. Sí. ¿Por qué? Una Porque las barbaridad. rutas están hechas pelota. Y porque ¿Por no hay qué? controles. Porque la plata de infraestructura la manejaban Debido y López. No, yo- Entonces, pero no una los voy a cosa, defender, no los para voy a mí, defender. o sea, Lo que digo no, es- no digo que, no te estoy tratando de poner, de A chicanear. ver. Lo que digo es, hay un concepto general que me parece que la gente que nos está viendo lo tiene presente. Está bien. Y es, no nos pueden decir que todo lo que está sucediendo ahora, ustedes tienen la receta para arreglarlo. No. Si cuando estuvieron nos dejaron un país que, tenés razón que hubo cosas que se superaron, pero Menos mal. no nos desarrollamos, no logramos una posición de mejoría Hacé la sustentable receta, en el querés. tiempo. Mirá, ¿Me entendés? no Si no, ahora podrían no estaríamos existir los muertos. partidos políticos Por favor, Un sí. país se destruye en un A ver, año. señor Gravia, que no ha A ver, hablado. bueno. Sí, por favor. En principio, creer que todo lo que se hizo en los últimos 12 años fue un desastre, o creer que todo lo que se hizo en los últimos 12 años fue maravilloso, nada, digo, es tener una anteojera y no ver en realidad que se hicieron cosas buenas o que hicieron cosas malas. Yo estoy lejísimo del cristinismo. Es cierto que había hay que ir a ver los números, hubo una mayor redistribución de la riqueza
Es cierto, y eso hay que ir a ver solamente los números, que dilapidaron la gran oportunidad histórica que tuvo la Argentina con las commodities, es tan cierto como lo otro. Pero cuando vos ves estas discusiones, a ver, en el año 75 había 14% de pobreza. Hoy tenemos 33% de pobreza. Pasaron. Primero la dictadura criminal, no solo criminal en los derechos humanos, sino también criminal en todo lo que es el aparato productivo. Pero después pasaron radicales, peronistas, panperonista, menemista, kirchnerista, radicales K o como se quieran llamar, que también se suman al proyecto. El radicalismo que gobernó en su momento, el 99 hasta el 2001, que también tuvo sus actos de corrupción, ¿no? Hay que decirlo, como las famosas coimas del Senado. Pasaron todos. Y muchos de ustedes estaban en donde pasaron todos. Y te faltó esto que está ocurriendo hoy, que es gravísimo. Tenemos un país con el 33% de pobreza. Entonces, a mí me da la sensación que mientras ustedes se sigan chicaneando, en vez de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que Nos comen pasa? los piojos, sí, por favor. Claro. Doctor. Yo elegí en estas elecciones ser concejal por mi pueblo, por Tandil. Y a diferencia de lo que muchos suponen, los políticos quieren ser siempre presidente del mundo. Por el Frente Renovador, ¿no? Sí, por el Frente ¿Sos el Scioli del Frente Renovador? No. No, pará, porque el doctor ha hecho campaña aparte muy popular y lo mandaron. Muy popular y muy pero fue elección. Yo elegí ser concejal hace 2 años. Hace 2 años elegí y Massa me ofreció. ¿Pero no estabas para más? No, ¿cómo voy a estar para más? Y la felicidad que siento cuando vuelvo a Tandil, y me voy mañana, me quedo la semana y visito cada uno de los barrios, veo que puedo hacer cosas, es incomparable al lado de ir a cada una de las grandes ligas, donde uno es nada más que un voto, levanta la mano. Pero te pregunto esto porque muchos se bajaron por esta cuestión de cartel, por decir, yo merezco estar primero, segundo. No es mi caso. Porque yo dije que no quería y es probable que sea el final de mi carrera política, para abajo. En el lugar donde nací, en el lugar donde me crié en una escuela pública, en el lugar donde fui feliz. Creo que Scioli eligió ir en una lista grande y lo pusieron en un lugar que tampoco es tan malo. Como acá se cabeza de ratón o cola, ¿cómo era? Cabeza de ratón o cola de león. No es tan malo lo de Scioli, para el desastre que vivió en la vida personal. No es tan malo lo de Scioli. Acá se vive la política como todo el mundo quiere ir a los lugares grandes, porque hay más plata, porque hay más poder, porque hay más empleados, porque uno tiene la posibilidad de estar en las grandes escenas. Qué triste que sea por eso, ¿no? Pero bueno, mirá el ejemplo de él, decía algo bueno. Scioli, yo no coincido, me parece. Pasar de ser candidato a presidente con el 49% de los votos a quinto diputado no me parece un salto de calidad. Quinto diputado después lo que le pasó. Pero sé que pudo haber sido mucho peor porque había gente en el kirchnerismo que lo quería dejar afuera de todo y alguien se apiadó y dijo, bueno, dale fuero, ponelo quinto y todo. Ahora, siguiendo los números de Mariel Fornoni, no sé si son ciertos o no, pero ella decía más o menos, número más, número menos, que hay un 60% de voto opositor en la provincia de Buenos Aires. Entre Cristina, Massa, Randazzo, más la izquierda, Pino, De Llenaro, esto, lo otro, hay un 60 y pico % de voto opositor. 70, ¿Por qué? Casi 70, para algunos 60 y pico. ¿Por qué no analiza Cambiemos? Y esto es lo que yo propongo también debatir acá. ¿Por qué hay 6 de cada 10 que no están votando al oficialismo en un contexto de cierre de pymes, aumento de la pobreza en el GBA, que es el lugar donde más crece Cristina Fernández de Kirchner, y pérdida de changas? Porque digo, Bullrich puede ser un candidato muy interesante, puede medir bien, pero insisto, si estás en 6,5 de cada 10, hay algo que están haciendo mal. Hablábamos de los egos hace un rato y ahora se volvió a tocar una cosa que me parece que va a ser clave en esta campaña electoral y en la elección de lo que votemos en octubre. El tema de los fueros. Desgraciadamente, por distintos motivos, las 2 cámaras van a ser un refugio de delincuentes casi probados. ¿Y hasta cuándo eso? Y hasta que nosotros lo permitamos y sobre todo la justicia. Hasta que la gente empiece a votar gente decente. Me parece que bienvenido. Hasta que lo de Waldo Wolf el otro día que decía, el proyecto de Waldo Wolf, que era muy bueno, que decía, ojo, no te pueden dar fueros para atrás de delitos que cometiste antes de ser candidato. Me parece eso estaría bueno que se apruebe. Pero creo que el blindaje no está bueno para nada porque si no, a ver, el que quiere defender concretamente, si hablamos de Cristina o de... Ella está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que copó el Estado y lo organizó desde arriba hacia abajo para saquear todo lo que podía. Hablábamos de los trenes y antes de 11 estuvo Ricardo Jaime comprando chatarra ferroviaria
en Portugal y en España, digo, y así podemos seguir y seguir y seguir. Ahora, también es injusto para los que no estuvieron en ese saqueo y que quieren defender una ideología, una política, una historia, quedar pegados a eso, que bueno, entonces, de alguna forma deben o se sienten interpelados que hay que defenderlo o obviarlo para hablar de otra cosa. Me parece que cuando la campaña electoral cae en eso o omite eso, es un agujero muy grande. Y bienvenido el cortabochismo y Amalia y todos los que quieran sumarse para renovar esto. Bueno, por lo menos va a ser una cosa nueva. No. A ver, Amalia, ¿crees que vos molestás en la política al no estar intoxicada con tanta cosa, ¿no? Con tanta chicana, tanta rosca? La verdad que hoy tengo que decir que sí, porque a partir de que decidí ser candidata, como te dije al principio, lo único que recibo es todo el tiempo operaciones, agravios. La verdad que no pensé, digo, tanto molesto. ¿Y la política te fue a buscar a vos como personaje famoso mediático o fue al revés? No, el espacio en el que yo estoy me vino a buscar hace más de 1 año y medio y bueno, empecé a militar, que creo que es como se tiene que hacer la política. También deberíamos debatir la plata que el Estado gasta en las campañas. Esa plata no debería darse, no nos debería dar a lo que vamos a hacer campaña, porque me parece que la mejor forma de que la gente nos conozca es caminando la calle como es lo que tienen que hacer los políticos, dejar de ver políticos en la televisión, trajeados, con zapatitos, con asistentes, hasta algunos se vienen con fotógrafos personales, calzarse las zapatillas, los jeans y a la calle, a hablar con la gente, a sentarse con ellos, a recorrer, a caminar, y estoy de acuerdo en lo que decía Ivo. Yo hace meses que vengo, bueno, vos lo sabés, yendo a todas las localidades de Santa Fe, a los diferentes barrios, y ya entro en sus casas, me siento, hablo. En muchos casos hay gente que no sabe cómo hacer un trámite, hay gente que no conoce sus derechos. Me siento, hablo con ellos y creo que es la mejor manera. Los escucho, sobre todo los escucho para ver ¿Qué soñás con qué? ¿Con que algún día sea presidente de la Nación? No, sueño con que esa gente, aunque parezca televisivo lo que voy a decir, sueño que viva un poco mejor, porque Santi, veo cosas que realmente en mis 36 años pensé que iba a haber. Gente que cuando antes nombraban lo que era la pobreza, gente que no tiene un baño, no tiene dónde hacer sus necesidades, las hace en un pozo. Esa es la Argentina, esa es la verdadera Argentina. Claro. Esa es la Argentina. En un pozo, no se baña en el invierno porque está cagada de frío. Gente que no puede salir a trabajar los días de lluvia. En la mayoría de las localidades santafesinas las calles todavía son de tierra. La gente no puede salir a trabajar y los chicos no pueden ir al colegio porque las calles son de tierra. Y los candidatos en campaña van y le prometen durante años. El otro día en Coronda estuve con una mujer que hace 25 años que tienen calle de tierra y que no pueden salir cada vez que llueve de sus casas a trabajar y mandar a los chicos al colegio. Y los candidatos van y le prometen que le van a hacer la calle. Y te repito, hace 25 años que nadie le alisa, aunque sea. Me dice, no te pido que me asfalten, pero aunque sean que me la alicen para que pueda ir a trabajar los días de lluvia. Sí, bueno, claro, justamente eso es lo que estaba hablando, a lo que me refería yo con respecto a la infraestructura, ¿no? Cuando, o sea, ser pobre, para todos los que hemos laburado periodísticamente esto, es, además de no tener plata o no tener trabajo, estar lejos de todo, no poder llegar a ningún lado, que no te defienda a nadie, aún menos que a todas las otras personas que tienen más acceso a la justicia, tener menos justicia, menos acceso a la policía, más exposición a la inseguridad. Y la cuestión de la infraestructura para mí es una cosa increíblemente, no sé, a mí me indigna muchísimo. O sea, que no se haya logrado, que en este país todavía no haya gente, la mayoría de la gente, que no tenga cloacas, que no tenga agua, que no tenga asfalto, que el transporte público sea de terror y que la inseguridad atraviese a los sectores más vulnerables de la población, que vayas a hacer una denuncia y que no te la tomen. Bueno, todo lo que significa, ¿no? Ser pobre y estar lejos de todo, que la escuela pública no abra. Bueno, pero hay un plan ahora. En el Gran Buenos Aires hay un plan que está haciendo AISA, que ya viene desarrollándose y que en 5 años no va a quedar una sola casa sin provisión de agua potable y de servicio de cloacas. Esto está avanzando, está pasando, ya empezó, está llegando casa por casa, barrio por barrio. Entonces, estamos en el 2017. Pero eso arrancó y está pasando. Está pasando. Ahora, estamos, porque también tenemos que decir que en este país empezaron a cambiar algunas cosas se están haciendo, la inversión en la red vial es un dato de la realidad, la inversión en transporte público es un dato de la realidad, es mucho menos de lo que nos hubiera gustado, nos hubiera encantado tener los 50.000 millones de dólares que se encontró Cristina Fernández
Fernández de Kirchner, 10.000 millones de dólares de superávit fiscal. Tomaron 100.000 millones de dólares. Tuvieron que recibir ese país. A Facundo le hubiera encantado tener 50.000 millones, pero tomaron 100.000 millones de dólares de deuda y esa deuda no está. ¿Sabés por qué no está? para pagar la deuda que tomaron en el vencimiento de ustedes. Eso es un verso que instalaron más grande que una casa. De cada 4 pesos que dólares que se toman, 3 ¿sabés qué para pasa? pagar deuda vencida. Mentira, eso es un verso grande como una casa que instalaron, que es técnico y no hay que ponerse a explicarlo acá, pero es un verso gigante. Explícalo. Tomaron 100.000 millones de dólares de deuda. El otro día nos endeudaron a todos los argentinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, a 100 años a una tasa que es una locura, tasa del 8%, dándole un gran negocio a la contaminación. Tomaban al 15 de Chávez, que era el único que le metía. De Chávez, ¿y dónde que anda matando gente por la calle, tomaban al 15. No tomaban al 15 de Chávez, tomaban al 15. Pero tomaban al 15. ¡Cálmate! Que el 8 es una barbaridad. Bueno, es que él dice que el 8 es una barbaridad y tomaba al 15 de Chávez. Pero si me está diciendo que es una barbaridad, no lo voy a dejar en eso. Bueno, ¿te parece que en este contexto está bien tomar al 8% a 100 años? Está bárbaro. Se puede retomar en cualquier momento. Han emitido más de 100.000 millones de dólares de deuda y esos dólares no están. Y la infraestructura que marca María Julia, que es cierto que faltó hacer un montón en el último tiempo, hoy no se está haciendo absolutamente nada. Toman cosas chiquititas e intentan agrandarlo, pero no es así. Esa deuda hoy se va por fuga de capitales, por déficit comercial. Hace un rato te mostraste sorprendido por el déficit fiscal de la etapa anterior y te preocupaba mucho. Hoy lo han agrandado. El último dato, ¿sabés cuánto creció el déficit fiscal? Tenemos que pagarle a los pobres que dejaron ustedes. Tuvimos que ampliar la asignación universal. Disculpa, pero entonces todo lo justificás. Hoy tenemos un desastre macroeconómico y hay que frenarlo. Bueno, ¿querés frenar? ¿Cómo? ¿Que vas a hacer un ajuste? Nada. No, ustedes van a hacer un ajuste cuando ganen las elecciones. Cuando ganen las elecciones más fuertes del que ya hicieron. El gobierno actual, que ha dejado en la calle, vuelvo a repetir, solo en la medición del último trimestre a 212.000 personas no está haciendo ajuste. El gobierno actual, que le ha hecho perder al trabajador 1 de cada 12 salarios que cobra, no está haciendo ajuste. El gobierno actual, que ha hecho perder a casi 500.000 argentinos entre la economía formal y la informal, su trabajo en el último año no está haciendo ajuste. A nosotros no, 212.000 el último trimestre. Lo dio el INDEC, No te pongas nervioso, lo dio el INDEC. Y no hay coaching que salve esa cifra. Y son 500.000 desde que empezó el gobierno. Entonces, este gobierno que está con una transferencia de recursos de los sectores asalariados a los sectores concentrados, entonces, a partir de allí, la gente va a tener opciones para votar de oposición a este modelo. A algunos les gustará más una opción de oposición, a otros les gustará más otra opción de oposición. Y el que sea oficialista porque cree que este es el camino correcto, que está bien endeudarse a 100 años, que todo lo demás fue un desastre, que siga votando este gobierno. A nosotros nos preocupa porque después de tomar 100.000 millones de dólares de deuda externa, el país puede entrar en una crisis como entró en el 2001. Y los que más están sufriendo son los que menos tienen. En mi caso particular, que soy docente universitario, hemos perdido el año pasado el 10% del ingreso. Este año no hay paritarias libres, la fijó el gobierno por decreto y dio a cuenta un 4%. Si uno cree que los que le enseñamos a los que mañana van a ser profesionales o los científicos, ¿sí? Sabaresa, que va segundo en la lista, lo eligieron los científicos para ocupar el CONICET hace un año que estamos esperando que Macri firme. Santi. Yo no sé de dónde surgen 500.000 despidos, no lo sé. Y sigo el INDEC es cierto que dio... Primero, tengamos una buena noticia. Tenemos un INDEC que no siempre le da buenas noticias al gobierno. Es cierto que tenemos déficit en la balanza comercial. Es cierto que hay fuga, sí, es cierto que hay fuga de divisas. ¿Quién no sabe de alguien que se va a Miami? Eso es una fuga. No, ¿Por qué se va? Una salida de capitales, en realidad. Un preso por la puerta, por lo menos no va subsidiado por el gobierno. Ahora, también es cierto que no han llegado las inversiones. Pero realmente, yo creo que el gran desafío sería que el gobierno anterior, los integrantes del gobierno anterior, reconociesen que, por ejemplo,
impidieron que tuviéramos estadísticas ciertas. Entonces esa sería la primera autocrítica que a mí me gustaría escuchar para que entonces luego sean creíbles los números que se tiran. Y ahora que tenemos un INDEC que realmente informa, ¿por qué no traemos realmente los números y por una vez hablamos del mismo número? Por favor, un minuto. ¿Le puedo marcar un minuto?